Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 7 de septiembre. Otro cumpleañero, Regino de León Taracena, allá en San Marcos, Guatemala. Hoy vamos a tocar un punto fundamental en lo que tiene que ser la doctrina. Le llamamos la doctrina de la fe, desde las palabras de Monseñor Romero. Hay todo un análisis, llamémosle análisis exegético, es una palabra que no usamos mucho, análisis exegético, pero Monseñor entra al tercer pensamiento de esta homilía. Ya tuvimos el primero, que Dios quiere liberar la dignidad humana, y es lo primero que quiere liberar, la dignidad humana. Segundo, Dios quiere salvar a la humanidad, quiere salvar a todo el pueblo y en esta historia. Y hoy el tercer pensamiento que iniciamos dice que la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Una liberación que no es trascendente no es liberación, dirá Monseñor Romero. Para que la liberación sea completa, tiene que tomar en cuenta la trascendencia. Tiene que tomar en cuenta el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo dice? La frase para hoy está en esta sintonía. Es el primer segmento del tercer pensamiento. O sea, vamos a tener, primero Dios, bastante contenido en ese tercer pensamiento. La frase para hoy dice lo siguiente: desde el principio de la historia, Dios lleva un proyecto y la solución hay que acomodarla a esa perspectiva de Dios para que sea eficaz. Y según esa perspectiva de Dios, como aparecen las palabras de hoy que se han leído en la Biblia, en primer lugar, reconocer que Dios es el protagonista de la historia. Segundo, en segundo lugar, hay que partir de la redención del pecado. Y en tercer lugar, no descartar a Cristo, que es el camino y la meta de la verdadera liberación. Así están en la lectura de hoy, y este es el proyecto que durante toda la Cuaresma hemos venido estudiando. Esto es fundamental, como les decía, en el tema de la doctrina de la fe. Si sacamos a Cristo de la historia, nos quedamos, dice Monseñor, con soluciones inmediatistas, y le llama después parches. Nunca vamos a tener una liberación total si no aceptamos que esa liberación la lleva Dios. Hay muchos ejemplos en la historia de cuando los luchadores sociales, cuando los líderes y lideresas, cuando los responsables de los proyectos liberadores van con Dios en su corazón. Los proyectos son integrales. Los hay, gracias a Dios, hay varios en nuestro proceso, en nuestra historia. Oigamos a Monseñor. Finalmente, el tercer pensamiento sacado de las lecturas de hoy es que el proyecto de Dios para liberar al pueblo es trascendente. La trascendencia le da a la liberación su dimensión verdadera y definitiva. Yo creo que hasta repito demasiado esta idea, pero no me cansaré de hacerlo, porque corremos mucho el peligro de querer salir de las situaciones inmediatas con resoluciones inmediatas, y nos olvidamos que los inmediatismos pueden ser parches, pero no soluciones verdaderas. La solución verdadera tiene que encajar en el proyecto definitivo de Dios.
toda la solución que queramos dar a una mejor distribución de la tierra, a una mejor administración del dinero en El Salvador, a una organización política acomodada al bien común de los salvadoreños, tendrá que buscarse siempre en el conjunto de la liberación definitiva. Hace poco me presentaban un esquema muy significativo y es: el hombre que trabaja en política mira los problemas temporales, el dinero, las tierras, las cosas, y se puede quedar contento con solo resolver estos problemas. Pero el político que tiene fe se remonta hasta Dios y desde Dios mira cómo ese tramo inmediato que los políticos de hoy están tratando de resolver no debe de mirarse separadamente de la perspectiva de Dios. Desde el principio al fin en la historia, Dios lleva un proyecto y la solución hay que acomodarla a esa perspectiva de Dios para que sea eficaz. Y según esa perspectiva de Dios, como aparece en las palabras de hoy que se han leído en la Biblia, en primer lugar, reconocer que Dios es el protagonista de la historia. En segundo lugar, hay que partir de la redención del pecado. Y en tercer lugar, no descartar a Cristo, que es el camino y la meta de la verdadera liberación. Así está en las lecturas de hoy, y este es el proyecto que durante toda la Cuaresma hemos venido estudiando. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hay un continuo aprendizaje, tanto en la primera lectura, estamos en la carta de San Pablo a los Colosenses, y en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a llegar al capítulo 5 de ese Evangelio de Lucas. Hay mucho que aprender de este Evangelio de Lucas. La primera lectura entonces tomada de Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14, dice lo siguiente: Hermanos, desde que nos enteramos de su conducta, no dejamos de rezar a Dios por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, su conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificarán en toda clase de obras buenas y aumentará su conocimiento de Dios. El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que les ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Colosenses capítulo 1. Estos pasajes se les titula himnos cristológicos. Recordemos que el objetivo de esta carta es animar a la fe, animar en la fe a esta comunidad de Colosas, porque la comunidad de Colosenses está asediada, atacada por otras disciplinas. Hay unas disciplinas que en aquella época ya se les podía llamar de la nueva era,
En el año 2000 de nuestra era, nos atacó muy fuerte ese pensamiento de New Age o la nueva era. Y esa nueva era pretende y seguirá pretendiendo que usted y yo vivamos sin Dios. Esa es la New Age, la nueva era. Esto que nos pasa hoy, desde el año 2000 hacia acá, le pasaba a la comunidad de Colosenses. Habían disciplinas esotéricas, disciplinas, vamos a llamarle así, politeístas. ¿Para qué andan ustedes con un solo Dios si hay tantos? Y la comunidad es bombardeada con ese tipo de pensamientos. Y San Pablo, que conocen, y San Pablo, que tiene una experiencia de venir del mundo judío y que ha tenido la experiencia verdadera con Jesucristo, no va a permitir San Pablo que su comunidad de Colosas caiga en esas garras, que sea apartada de ese camino que lleva el camino perfecto, el camino correcto de caminar con Jesús. San Pablo les dice: yo deseo que ustedes tengan un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Fíjese que la dinámica que propone San Pablo es que si usted y yo conocemos así de Dios un poquitito, dice San Pablo, sigan teniendo el conocimiento de Dios, conózcanlo más y más y más hasta que sea un conocimiento inmenso. Basado en ese conocimiento inmenso, San Pablo, por experiencia personal, sabe que no habrá vuelta atrás. El himno cristológico dice: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Cuando alguien es capaz de mirar hacia atrás y de ver todo lo que Dios ha hecho en esa persona, lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha hecho en usted, se vuelve una continua alabanza, repetir en dónde estábamos, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Esta experiencia de los colosenses la vamos a estudiar en este evangelio del capítulo 5 de Lucas. Terminamos el número 4 y hoy vamos en Lucas 5 del 1 al 11 y dice lo siguiente: en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver si le hacemos un acercamiento de análisis a este trocito del Evangelio de Lucas. Hemos dicho que Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret en ese capítulo 4 de 16 al 30, y Jesús da a conocer su plataforma. ¿Qué es lo que va a hacer Él ahí en medio de sus pueblos? Viniendo desde Nazaret, porque Lucas es sinóptico, va a dirigirse hacia Jerusalén. Ha llegado a Nazaret, todavía en Galilea de los gentiles. Entra a Cafarnaúm, Galilea de los gentiles todavía. Está en el lago Genesaret. A partir de ahí ya viene la tierra de Samaria. Ya está pasando por la tierra de Samaria. Algo le pasa a Pedro, según Lucas, porque vio cómo Jesús curó a su suegra. Eso fue el capítulo 4. Vio Pedro cómo curó a tanta gente. Y vio Pedro cómo Jesús oraba de madrugada. Y escuchó cuando la gente quería quedarse con Jesús. Y Jesús les dijo: no, tengo que ir a otras partes. Ahora Jesús está hablando y Pedro está escuchando. Jesús decide subirse a una barca, a la de Pedro. Simón sigue escuchando que desde la barca Jesús predica. Cuando termina, la escena entra en una situación a veces poco analizada. Hay dos barcas. Una es la de Simón. La otra seguramente es del papá de Santiago y Juan, Zebedeo. Dos barcas. Pedro es hijo de Jonás. Cuando usted oiga la palabra Bar, significa hijo, Bar-Joná. Tú eres Simón Bar-Joná, o tú eres Pedro Bar-Joná, significa hijo de Jonás. Dos familias, la familia de Pedro con su papá Jonás y Santiago y Juan con su papá Zebedeo. Algo pasa con Pedro, que después de ver todo esto, sospecha que algo va a pasar. Hemos bregado toda la noche, pero por tu palabra vamos a echar la red. Es que no es a la orilla donde se pesca, es adentro. Los comentaristas de esta lectura presentan a Pedro, Santiago y Juan como unos pescadores deprimidos toda la noche y no capturaron ni un solo pescado toda la noche. Y esa palabra, rema mar adentro, otra vez a pasar la misma experiencia, el milagro llega y sucede una gran pesca.
Una sola barca no podía. Hacen señas que venga la otra barca. Las dos barcas llenas casi se hundían. El final de la escena es bonito. Hay 3 de los apóstoles. No solamente está Pedro, está Santiago y Juan. Note usted, en Mateo, Jesús escoge a los discípulos de 2 en 2. Aquí se fregó Andrés. Andrés no está, hermano de Pedro. Solo está Pedro, Santiago y Juan. Andrés, hermano de Pedro, no está. Pedro toma la palabra al ver semejante milagro y le dice: apártate de mí, soy un pecador. Y Jesús no a eso ha venido, pues. No ha venido a liberar a los oprimidos. Y no ha venido por los pobres. Por eso Jesús lo invita: desde ahora serás pescador de hombres. Serás, no serán los 3, serás. Esto es Lucas. Lucas está dándole una primacía a Pedro como responsable de una comunidad. Él no le dice apártate de nosotros, no habla en nombre de la comunidad. Lo está preparando Dios. Pronto habrá un nosotros. Ahorita estamos en el apártate de mí, en el yo. Soy un pecador. Los demás no hablaron. Santiago y Juan no hablaron, pero dejaron todo y lo siguieron. Estamos en el capítulo 5 apenas de Lucas. Y ya se avisora la instrucción de un líder, de un responsable de la comunidad. No como Mateo, que daba una estructura vertical. No, esta no es así. La de Lucas es otra. La de Lucas es una organización horizontal, plana, comunitaria. Ya vendrá el momento final de la instrucción de Pedro. Apártate de mí, soy un pecador. Si lo que Jesús quiere es que todos reconozcamos nuestro pecado, lo demás lo hace Él. Él se encarga del resto. Apártate de mí. No, no me voy a apartar de ti. Ven, vas a ser pescador de hombres. Y Santiago y Juan escuchan y dicen: aquí hay algo nuevo. Vámonos con Simón. Queremos ser también nosotros pescadores de hombres. Ahí termina la escena de hoy. Hay mucho que aprender del Evangelio de Lucas. Les reitero, ojalá vayan y vean los otros videos. Y vean sobre todo el video de Lucas. Evangelio de Lucas. Introducción a San Lucas aparece en el canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Hay que ver esos videos de los 4 evangelios. Bendiciones para todos y para todas.